Tú le estás diciendo: Señor, reconozco que te he fallado, reconozco que tú debieras tener dominio de mí, pero en algún momento dado yo me fui por mi propio camino, pero hoy yo vengo a humillarme ante ti. La humillación es el acto de doblarte, amados hermanos. Yo quiero dejarte saber algo. La Biblia nos dice a nosotros en el Salmo número 96 los pasos que cuando tú llegas hacia un rey y cuando, amados hermanos, tú haces barak, cuando tú haces barak es un acto de humillación, tú te doblas, tú reconoces que Él es el rey. Y en los tiempos los tiempos bíblicos y en los tiempos de los reinos, cuando una persona se iba a acercar al rey, tenía que caminar y entonces a mitad de camino se doblaba y se postraba. Y el rey le daba permiso para seguir viniendo. Y a la medida cuando llegaba a aquel lugar ante el rey y se humillaba, se postraba ante él, el rey venía y se levantaba y se postraba sobre ellos, hacía barak sobre ellos. Tú sabes lo que eso implica, lo que la Biblia nos dice a nosotros en el Salmo 91, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú te humillas ante el Señor se encarga de comenzar a cambiar todas las cosas en tu vida y llevarte a donde tú estás supuesto llegar. Él da una instrucción específica: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, hablando del pueblo de Israel, le dice, y oraren. La oración son los medios de comunicación que tú usas para hablar con Dios. Cuando tú oras, dice la Biblia en Santiago, que la oración del justo, creyendo, puede mucho. Cuando tú oras, amados hermanos, se está supuesto a saber en la comunidad que hay una persona que está orando. Porque la oración comienza a abrir los medios de comunicación, y cuando se abren los medios de comunicación, la gente va a saber que tú estabas hablando con Dios. Porque cuando Moisés estaba hablando con Dios y cuando él bajó, la gente sabía que él estaba hablando con Dios. Dice la Biblia que había un resplandor sobre su rostro y que cuando él se acercaba al pueblo, él tenía que ponerse un velo. Ahora yo te pregunto, ¿qué la gente está viendo cuando tú sales de tu cuarto de la oración? Y no estoy hablando de que tú lo publiques en la azotea que tú estás orando, sino que hacer como Jesús, que él dice que cuando tú ores, no hagáis como los hipócritas que oran en las plazas, sino que entra en tu aposento y cierra tras de ti las puertas y ora a tu Padre que está en los secretos. Y cuando tú estás en los secretos, tu Padre que está en los cielos te va a recompensar en público. Eso significa que cuando tú estableces una comunicación con Dios, porque es importante hablar con Él, que cuando tú sales a las calles, Dios va a comenzar a publicarle a las personas: ese estaba hablando conmigo. Y se va a ver, amados hermanos, no por las razones que tú estás vestido, no por la corbata que tienes o la falda que tienes puesta, sino que lo van a ver en tu rostro, que tú te comunicaste con los cielos. Y cuando la iglesia se comunica con los cielos, comienzan a surgir milagros, señales y prodigios. Y buscar en mi rostro. Como les dije, no busques la mano de Dios, busca su rostro. Porque cuando tú buscas su rostro, tú estás enseñando a Dios que Él es lo más importante que existe para ti. Gloria a Dios. Cuando el salmista David decía: aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me va a recoger. Él decía: a mí no me interesa quién esté a mi lado. Pablo decía en el capítulo 4 de segunda de Timoteo, él decía: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, pero sin embargo el Señor estaba a mi lado y me preservó de la boca del león. Me preservó de la boca del león. Cuando tú buscas su rostro, Dios comienza a preservarte. Amén, gloria. La Biblia dice, amados hermanos, en Hebreos 10:39, la Biblia nos relata a nosotros que nosotros no debemos ser de los que retrocedemos, sino de los que proseguimos para preservación del alma. ¿Tú sabes lo que esto se llama? Esto se llama la fe que preserva. Cuando Cristo le estaba hablando a Pedro y le dijo: Pedro, Satanás ha pedido zarandearte
como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Él estaba hablando, le dijo, he rogado al Padre para que la fe que te va a preservar a ti no falte. Pero como él ya sabía las cosas, él dijo, pero cuando vuelto, confirma a tus hermanos. Eso quiere decir que toda persona le va a fallar. Pero cuando tú decidas hacer el próximo paso, que es convertirte de tus malos caminos. Tú sabes que cuando Juan el Bautista, él salió, y la Biblia relata en Isaías, que él es la voz que clama en el desierto, que cuando él salió, él comenzó a predicar y decir, arrepentíos y convertíos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento es un cambio de mente. Cuando tú te arrepientes de algo, es que ya tú piensas que la dirección que tú estás andando no es la dirección adecuada. Tú cambias de muerte, de mente. Ahora, el arrepentimiento y la conversión van mano a mano. La conversión no es tú aceptar una religión. No es tú aceptar a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. No. Esa no es la conversión. Cuando tú te conviertes, tú estás decidiendo volver a la presencia del Señor. Cuando tú cambias de mente y te arrepientes, tú le dices no al pecado, pero cuando te conviertes, tú le dices, yo quiero tu presencia. Amén. Eso es lo que tú le estás diciendo al Señor. Ahora, dice, te convirtieres de tus malos caminos. Y yo tengo un anuncio para ustedes. Todos nosotros tenemos malos caminos. Todos nosotros tenemos pruebas. Todos nosotros tenemos momentos difíciles. Todos nosotros tenemos un resbalo que nos desvía del propósito de Dios y de la presencia de Dios. Pero mire bien. Él dice, cuando tú te humilles, ores, busques mi rostro y te conviertas, entonces... La palabra entonces tipifica un cambio. La palabra entonces me dice mucho a mí. Cuando Dios dice entonces, me está hablando de un cambio que va a acontecer, joven. Cuando tú te humillas, cuando tú oras, cuando tú buscas su rostro, cuando tú te conviertes, entonces Dios dice, los medios de comunicación van a ser abiertos una vez más. Entonces oiré desde los cielos su oración, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero dice más, ahora estarán abiertos los ojos y mi oído inclinado a la oración que se haga en este lugar. Primero nos da los pasos, segundo restaura la relación. Dios quiere restaurar la relación que Satanás ha luchado tanto tiempo por destruir. La Biblia dice, 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar.